Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar nuevamente junto a ustedes en este domingo 11 de julio, un día muy especial ya que se conmemora la muerte, el martirio de mi padre obispo Carlos Horacio Ponce de León, a 44 años de su partida hacia el Padre. Y quiero también dedicar esta pequeña meditación o pequeña oración también a toda la gente de Jutiapa. Ustedes saben que ya mi operador está recuperándose, gracias a Dios, pero en Jutiapa ha emergido, digamos, este contagio muy fuertemente. Por eso yo estoy grabando ahora desde una casa en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Y vamos entonces también a rezar por todos ellos y por todos los que están sufriendo en el medio de este flagelo de la pandemia. Pero vamos entonces a meditar la palabra de Dios de este domingo, que sería como la homilía de la predicación de la misa. Del Evangelio según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les encargó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja. Que calzaran sandalias, pero que no llevaran 2 túnicas. Les decía: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacudan el polvo de los pies como protesta contra ellos. Se fueron y predicaban que se arrepintieran. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Es un momento muy especial en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí Jesús cambia su metodología. Más, cambia la metodología y la pedagogía histórica que tenían todos los profetas, todos los rabinos, todo. Por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Quién era el que bautizaba? Era Juan. Tenía discípulos Juan, pero el que bautizaba era solo él. Y todos los profetas, como que el protagonismo lo llevaba el profeta. Sin embargo, Jesús, que primero empieza a hacer los signos del reino y empieza a predicar su proyecto del reino de Dios, del reino de los cielos, reino de justicia, reino de verdad, y hace signos de ese reino que son los milagros. En este momento dice: vamos a hacer otro método. Los que van a ir a todos los pueblos son los discípulos. O sea, gente sencilla, porque eran en su mayoría, ustedes saben, pescadores. Mateo no, Mateo era un recaudador de impuestos. También algunas mujeres, lo tengo que decir porque en la Biblia lo dice, que había discípulos y discípulas. Y los envía de 2 en 2. O sea, ya no es él el que va a ir a todas las comunidades, sino sus discípulos. Y sus discípulos van a empezar a hacer los signos del reino que hace Jesús. Yo me imagino lo que fue este lanzamiento para los discípulos. Yo diría con cierto temor: ¿y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo que escucharon de mí y lo que hicieron, háganlo. Y estos consejos que le dan: no lleven pan, ni alforja, ni dinero, ni 2 túnicas. Y uno dice: ¿por qué? ¿Cómo no lleven nada? Porque solo tiene que confiar en la providencia de Dios. Solo tiene que entregarse a que su corazón se abra al reino de Dios. Y en el fondo que Dios actúe en ustedes, como de hecho lo hacía Jesús. Es por eso que le da estos consejos tan radicales.
¿Qué tiene que llevar? Nada, lo opuesto. Digamos. Es muy fuerte y muy radical. ¿Y por qué? Porque solo Dios tiene que cobijarlo en su pueblo, porque son una buena noticia para el pueblo. Son la buena noticia del reino de justicia y de verdad, en medio de todas las malas noticias, por ejemplo, que había en aquella época en el pueblo. Pero entonces después le da otros consejos, que se queden en una casa, hasta que se tengan que ir, y si no lo reciben, sacuden el polvo de los pies y se van. Sin embargo, dice aquí que se fueron y predicaban a que se arrepintieran, expulsaron a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ellos eran instrumentos de Dios. Ellos empezaban a funcionar como Jesús. Por eso es que todos los discípulos se expandieron por todas las comunidades y la buena noticia de Jesús llegó a todos en poco tiempo. Pero entonces ya no era Jesús el que hacía presente el reino, eran sus discípulos. ¿Y por qué es este gran cambio? Porque la pedagogía de Jesús fue preparar gente, discípulos y misioneros para que sean ellos los que misionen. ¿Y a quién eligió? A gente sencilla, no grandes estudiosos, ni grandes poderosos, no. Pero ellos empezaron a ser signos de Dios, signos del reino. O sea, el mismo Espíritu de Jesús estaba en ellos. Y eso que recién comenzaban. Después, por supuesto, sabemos que de esta misión hizo varias misiones Jesús. Después iba Jesús, pero primero sus discípulos. Después de estas misiones, los discípulos volvían hasta ellos mismos conmovidos de lo que hacía Dios con ellos. ¿Por qué? Porque dejaron entregar su vida a la misión, porque la vida es misión. Y Jesús les enseñó cómo tenían que hacer para sentirse verdaderos discípulos y misioneros de Jesús. Y uno dice, qué pena no estar allá con Jesús y haber sido discípulo. Sin embargo, tenemos que decir, a través del tiempo y de los años y de los siglos, hombres y mujeres han sido testigos de este Jesús. No solo testigos, lo han vivido en la profundidad de la entrega de vida. Y yo en esto sí quiero hacer referencia a Monseñor Carlos Horacio Ponce de León, que fue no solo un segundo papá para mí, muy cercano, sino un padre y pastor de todo el pueblo, porque toda una diócesis, todos los sacerdotes, los jóvenes, los grandes, no se olvidan después de 44 años de su partida. ¿Y por qué? Porque quisieron acallar su voz, su ternura, su espíritu, con el silencio y con la muerte martirial. Le organizaron un accidente, ¿no? Además lo habían amenazado tantas veces, que hasta a mí me dijo en enero del 77 que ya le habían puesto fecha para matar. Las amenazas eran que en julio iba a morir. Y así fue. Le organizaron un accidente en donde, ¿por qué iba a ir él hacia Buenos Aires? Porque yo estaba accidentado. Yo fui como la carnada para la entrega y para justamente que lo atropellaran y lo mataran. Sin embargo, eso fue la culminación de toda una entrega de vida que hoy, después de 44 años, se fecunda, porque si yo tengo un espíritu misionero, es por él. ¿Y por qué? Porque él me reflejó a Jesús, él me enseñó, como Jesús a sus discípulos, él me enseñó a ser misionero. Él me enseñó a desprenderme de todo. Y yo sé que como a mí, tantos hombres y mujeres, y no digo solo curas y monjas, que yo sé que les tocó el corazón a muchos, al pueblo todo le mostró una manera distinta de vivir.
en medio de una tensión de terrorismo de Estado, en medio de la desaparición de gente en donde él en persona enfrentaba a quienes tenían el poder, los militares, y lo amenazaban hasta él no se detuvo, no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque realmente reflejaba el Espíritu de Jesús. Y por eso todos los que los conocimos, no importa que pasen los años que pasen, sabemos que es un mártir, pero mucho más, que no es solo el momento de su martirio, el momento de toda la vida que vivimos con él. Yo crecí al lado de él y me encendió el corazón misionero. Me mostró una iglesia que él había vivido y revivido en un concilio Vaticano II y que lo puso en práctica, que mostró y demostró que es posible ser misionero de Jesús en el tiempo que les toca vivir. Y yo digo, ahora en pandemia, en una época distinta, que no estamos tal vez en algunos países en una persecución directa a aquellos hombres y mujeres de Dios que quieren vivir la justicia y la verdad. Sin embargo, por ejemplo, esta pandemia a muchos los apaga y les parece que como que no tenemos cómo misionar, y no es así. Habrá que misionar de otro modo. Como Ponce lo hizo en aquella época en donde hacían desaparecer a gente, ¿no? Pero había un Espíritu de Jesús que seguía siendo misionero, que cambiaba y modificaba la vida. Entonces el testimonio de él, ¿qué me dice? Que ahora en pandemia más que nunca tenemos que ser misioneros. Que ahora más que nunca tenemos que perseverar en esa esperanza que no termina con la muerte, al contrario, que va más allá. Porque si hay algo también que me enseñó y que me metió en la esperanza de mi corazón, es la esperanza de ese reino que ya está presente y que en medio de esta pandemia podemos vivir profundamente, aunque nos cueste la vida. ¿Por qué? Porque si hay algo que me mantiene en la esperanza del reino de los cielos es que algún día, cuando la Madre Tierra, Dios Padre me llame, espero encontrarme con gente como Carlos Horacio Ponce de León, mi padre y pastor, y encontrarme con Angelelli, con Romero y con tantos hombres y mujeres que hicieron posible la esperanza de un mundo nuevo. Y entonces, en este cambio de época profundo que vivimos, porque cambian los paradigmas, porque cambian los modos de concebir, porque hay una hipercomunicación mundial en donde pasa algo en China y nos estremece en todo el mundo. Bueno, en medio de esto, a ver cómo somos misioneros. ¿Cómo asumimos esta buena noticia vivida en medio de una pandemia? Que hasta nos hace, como ahora, por ejemplo, en la diócesis que estamos, el obispo tuvo que cerrar todo. No podemos hacer celebraciones ni reuniones. ¿Por qué? Porque la efervescencia del contagio está en un pico altísimo. Colapsaron los hospitales, y estamos todos, diríamos, bueno, en las manos de Dios como siempre. Y uno dice, pero ahora se puede con tenemos que cambiar los planes día a día. Bueno, tendremos que aprender a vivir cambiando de planes día a día. Pero el testimonio de tantos mártires nos dice que no tenemos que perder nunca la esperanza, que tenemos que depender de Dios, como le pidió Jesús a sus discípulos, como nos enseñó Ponce de León, y yo creo que tantos hombres y mujeres, a no dar marcha atrás frente al amor de Jesús y frente a la misión. Entonces, después de tantos años, creo que el Espíritu de Jesús sigue vivo.
sigue llamándonos profundamente en esta pandemia. Hagamos presente el reino de los cielos. ¿Cómo? Bueno, ese es el desafío. ¿Será cuidando y valorando la vida de los otros? ¿Será acompañando y apoyando a quienes estén enfermos? ¿Será valorando la vida desde otra perspectiva? Y no lo que nos proponen tal vez los poderes, la geopolítica, en donde codician a ver quiénes sacan más dinero de las vacunas. Entonces no les importa la salud del pueblo. Y bueno, pero en medio de eso, ¿se puede ser luz? Hombres y mujeres como Ponce, como Romero, nos demuestran que sí. Se puede ser luz en medio de la oscuridad que vivamos. Y lo que es más, se puede mantener esa esperanza. ¿Y qué? ¿Tenemos que hacer cosas majestuosas, maravillosas? No. Pero sí estar como el testimonio, estar junto al pueblo, estar junto a los que sufren, junto a los pequeños. Y entonces nos queda esa esperanza segura. Somos pequeños, no sabremos cómo misionar. Bueno, con nuestra vida, con ese defender la vida y abrir la verdadera esperanza a los demás. Hoy que tanta gente está con depresión y con tristeza, seamos misioneros como lo fueron los mártires del reino. Hagamos brillar la esperanza de la vida en medio de nuestra realidad. Que Dios los bendiga a todas y a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.